Buenos días ingeniero, buenos días compañeros. Bueno, en este video vamos a explicar lo que son el diseño de clases y métodos. En lo que respecta al capítulo 8. El paso más importante en la fase del diseño es diseñar las clases individuales y los métodos. Los sistemas orientados a objetos pueden ser bastante complejos, por lo que los analistas deben crear instrucciones y pautas para programadores que describen claramente lo que el sistema debe hacer. Es el paso más importante de la fase del diseño. En el mundo plano de hoy es muy probable que el lenguaje común hablado entre desarrolladores sea UML o el lenguaje unificado de modelado y algún lenguaje orientado a objetos como Java. El diseño detallado sigue siendo muy importante por tres razones. Con las modernas herramientas Case de hoy en día, un poco del código real puede ser generado por la herramienta de diseño detallado. Incluso las clases y componentes existentes deben ser entendidos, organizados y reconstruidos. Sigue siendo común para el equipo del proyecto tener que escribir algún código y producir clases originales que admitan la lógica del sistema en evolución. Niveles de abstracción en los sistemas orientados a objetos. Aquí vemos los niveles de abstracción, lo que son el sistema, los paquetes, las clases y objetos. Cada clase y objeto tiene variables y métodos. Los métodos también pueden ser las operaciones. Revisión de las características básicas de orientación a objetos. Los sistemas orientados a objetos se remontan a Simula y el lenguaje de programación Smalltalk. Sin embargo, hasta que el aumento en la potencia del procesador y la disminución en el costo del procesador ocurrido en la década de 1980, los enfoques orientados a objetos no eran prácticos. En consecuencia, necesitamos saber que el lenguaje de programación que va a ser utilizado para implementar los diferentes aspectos de la solución debemos conocerlo bien. Hoy en día los más utilizados son C++, Java, Objective-C y los lenguajes de programación de Visual Basic. Estos tienden a ser los idiomas más predominantes utilizados. Clases, objetos, métodos y mensajes. El componente básico del sistema es el objeto. Estos son instancias de las clases. ¿Qué son las clases? Las clases son plantillas que utilizamos para definir tanto los datos como los procesos que contiene cada objeto. Cada objeto tiene atributos que describen estos datos sobre el objeto. Los objetos además de esto tienen estados, que se define por el valor de sus atributos y sus relaciones con otros objetos en un punto particular. Cada objeto tiene métodos que especifican qué proceso puede realizar. Desde nuestra perspectiva, los métodos se usan para implementar las operaciones que especifican el comportamiento de los objetos. Para hacer que un objeto realice un método, un mensaje se envía al objeto. Un mensaje es esencialmente una llamada a una función o procedimiento de un objeto a otro. El encapsulamiento y la extracción de información. ¿Qué es el encapsulamiento? Es el mecanismo que combina los procesos y los datos en un solo objeto. La extracción de información sugiere que solo la información requerida por un objeto esté disponible, es decir, la extracción de información está relacionada con la visibilidad de los métodos y los atributos. Polimorfismo y unión dinámica. El polimorfismo significa tener la capacidad de tomar varias formas. Al apoyar el polimorfismo, los sistemas orientados a objetos pueden enviar el mismo mensaje a un conjunto de objetos, que pueden ser interpretados de manera diferente por diferentes clases. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el polimorfismo, en el método ComputePage, que está tanto en lo que es el objeto empleado, en lo que son las horas de los empleados y los salarios de los empleados. Tenemos una relación de generalización entre estos dos métodos de aquí con el objeto empleado. La unión dinámica se refiere a la capacidad de los sistemas orientados a objetos para diferir la escritura de los datos de un objeto en tiempo de ejecución. Basado en el encapsulamiento de información cuando se esconde la información, un objeto no tiene que preocuparse por cómo se hace algo cuando se usa
otros objetos. Simplemente envía un mensaje a un objeto y ese objeto determina cómo interpretar el mensaje. Si los métodos no son semánticamente consistentes, el desarrollador no puede asumir que todos los métodos con el mismo nombre realizarán la misma operación genérica. La semántica de cada método debe ser almacenada y determinada individualmente. Esto aumenta sustancialmente la dificultad de comprender la funcionalidad de cada objeto. La herencia. La herencia permite a los desarrolladores definir las clases de forma incremental, al reutilizar las clases definidas previamente como la base para nuevas clases. Aunque podríamos definir cada clase por separado, podría ser más simple definir una superclase general que contenga los datos y métodos necesarios para la subclase, y luego estas clases heredan las propiedades de la superclase. Tipo de herencia. Los tipos de herencia hay la herencia única y la múltiple. ¿Qué es la herencia única? La herencia única permite que una subclase tenga solo una clase padre. Actualmente todas las metodologías orientadas a objetos, bases de datos y lenguajes de programación permiten extender la definición de la superclase a través de una herencia única. Algunas metodologías orientadas a objetos permiten redefinir algunos o todos los atributos y métodos de una superclase. Con la capacidad de redefinir es posible introducir un conflicto de herencia, es decir, un atributo o método de una subclase con el mismo nombre que un atributo o método de una superclase. Finalmente, a través de las capacidades de redefinición, es posible que un programador arbitrariamente cancele la herencia de los métodos colocando en la subclase y anularlos. En cambio, la herencia múltiple ocurre cuando una subclase puede heredar de más de una superclase. En esta situación, los tipos de conflicto de herencia se multiplican. Además, hay la posibilidad de que existan conflictos entre la subclase y una o más de sus superclases. Ahora es posible tener conflictos entre dos o más superclases. En este último caso, existen tres diferentes tipos de conflictos de herencias adicionales que pueden ocurrir. Lo que son cuando se hereda dos atributos o métodos que tienen el mismo nombre y la misma semántica, o dos atributos que tienen diferentes nombres pero semántica idéntica, es decir, son sinónimos, o dos atributos heredados que tienen el mismo nombre pero diferente semántica. Esto también viola el correcto uso del polimorfismo. Los criterios de diseño. Al considerar el diseño de un sistema orientado a objetos, existe un conjunto de criterios que pueden ser utilizados para determinar si el diseño es bueno o malo. Un buen diseño es uno que equilibra las compensaciones para minimizar el costo total del sistema durante toda su vida. Estos criterios incluyen el acoplamiento, la cohesión y la conascencia. De acuerdo con Coat y Jourdan, un buen diseño es uno que equilibra las compensaciones para minimizar el costo total del sistema durante toda su vida, así como dijimos anteriormente. Ahí están los tres tipos de criterios que vamos a ver. El primero, el acoplamiento. Se refiere a la interdependencia o interrelación de los módulos. ¿Cuáles son los módulos? Son las clases, los objetos y métodos que están en un sistema. Para sistemas orientados a objetos, Coat y Jourdan identificaron dos tipos de acoplamiento para considerar, lo que es la interacción y la herencia. Cuanto mayor sea la interdependencia, más probable es que los cambios en parte de un diseño puede hacer que se requieran cambios en otras partes. Para sistemas orientados a objetos, se identificaron dos tipos de acoplamiento, así como dijimos, lo que es el acoplamiento de interacción y el acoplamiento de herencia. El de interacción se ocupa del acoplamiento entre los métodos y los objetos a través del paso de mensajes. Hay una ley
que se llama la ley de Demeter, que según Liedberg y Hotland la presentaron como una guía para minimizar este tipo de acoplamiento. Básicamente la ley minimiza la cantidad de objetos que puede recibir los mensajes de un objeto dado. Primero, nos dice que un objeto que está contenido en un atributo del objeto de una superclase debería poder enviar mensajes utilizando sus atributos. También que, por ejemplo, que un objeto que se transfiere como parámetro al método puede enviar mensajes a las instancias contenidas en los parámetros. Otro que nos dice también es que un objeto creado por el método se puede crear otra instancia en la clase receptora, y además de esto puede enviar mensajes. Esos son tres de los parámetros establecidos en esta ley, la ley de Demeter. Aunque la ley de Demeter intenta minimizar lo que es el paso de mensajes o el acoplamiento de interacción entre los métodos y objetos, cada una de las formas permitidas anteriormente de envío de mensajes aumenta el acoplamiento. Nos dice también que lo que es el acoplamiento de herencia. ¿Qué es el acoplamiento de herencia? Como su nombre lo indica, trata de cuán estrechamente acopladas están las clases en una jerarquía de herencias. Como Snyder lo ha señalado, la mayoría de los problemas con la herencia implica la capacidad dentro de los lenguajes de programación orientado a objetos para incumplir con el encapsulamiento y la extracción de información. Desde una perspectiva de diseño, el desarrollador necesita optimizar, aprovechando las ventajas y desventajas de este tipo de contravenciones a los principios de encapsulamiento y abstracción, y aumentar el acoplamiento deseable entre las clases y sus superclases. La mejor manera de resolver esto es asegurar que la herencia se use solo para apoyar las relaciones de generalización y especialización y el principio de sustituibilidad. Todos estos usos deben ser evitados. Ahora, la cohesión. ¿A qué nos referimos con cohesión? Se refiere a cómo un único módulo, clase, objeto o método se encuentra dentro de un sistema. Una clase u objeto debe representar solo una cosa y un método debe resolver solo una tarea. Coad y Jourdot han identificado tres tipos generales de cohesión para sistemas orientados a objetos, lo que son los métodos, las clases y la generalización o especialización. La cohesión del método aborda lo que es dentro de un método individual, es decir, cómo se interpreta solamente en un método. Los métodos deberían hacer una y solo una cosa a la vez. Un método que en realidad realice múltiples funciones es más difícil de entender y por lo tanto implementar y mantener que se realice solo una función. La cohesión de clases es el nivel de cohesión entre los atributos y los métodos de una clase, es decir, con una sola clase. Una clase debe representar una sola cosa, como un empleado, un departamento o una orden. Todos los atributos y métodos contenidos en una clase se requieren para la clase que represente este objeto. Y la cohesión, como dijimos, la cohesión del método aborda la cohesión de un método individual. La cohesión de clase aborda lo que son los atributos y métodos en una sola clase. Y la cohesión, generalización y especialización se refiere a la sensibilidad de la jerarquía de herencia. ¿Cómo están las clases en la jerarquía de herencia relacionada? A continuación tenemos el tercero, que es la connascencia. La connascencia generaliza las ideas de cohesión y acoplamiento y los combina con los argumentos a favor de la encapsulación o encapsulamiento. Para lograr esto, los tres niveles de encapsulamiento han sido identificados: el nivel 0, nivel 1 y nivel 2. La connascencia significa que los dos módulos, clases o métodos, están tan entrelazados que si se hace un cambio en uno, es probable que un cambio en el otro módulo sea requerido. Los tipos.
hay lo que es el nombre, el tipo clase, la convención, el algoritmo y la posición. Lo que es el nombre, si un método se refiere a un atributo que está ligado al nombre del atributo, si el cambio de nombre de atributo, el otro también tendrá que cambiar. Eso es lo que es el nombre. Ahí a lo que nos referimos también hay tipo, clase, lo que es la convención, algoritmo y posición. Actividades del diseño de objetos. Las actividades de diseño para las clases y métodos son realmente una extensión del análisis y la evolución de las actividades presentadas anteriormente. Las actividades utilizadas para el diseño de clases y métodos incluyen especificaciones adicionales del modelo actual, la identificación de oportunidades para la reutilización y la reestructuración del diseño, optimización del diseño y por último la cartografía de las clases referentes al dominio del problema. Por supuesto, cualquier cambio realizado en una clase de una capa puede hacer que las clases en las otras capas que están acopladas a él puedan ser modificadas también. Adición de especificaciones. En este punto en el desarrollo del sistema es importante revisar el conjunto actual de los modelos funcionales, estructurales y de comportamiento. En primer lugar, debemos asegurarnos de que las clases en la capa de la solución del dominio son a la vez necesarias y suficientes para resolver el problema subyacente. En segundo lugar, tenemos que finalizar la visibilidad, oculto o visible, de los atributos y métodos en cada clase. Dependiendo del lenguaje de programación orientado a objetos utilizado, esto podría ser predeterminado. En tercer lugar, tenemos que decidir sobre la firma de todos los métodos en las clases. La firma de un método comprende tres partes: el nombre del método, los parámetros o argumentos que se debe pasar al método, incluyendo su tipo de objeto, y el tipo de valor que el método devolverá. En cuarto lugar, es necesario definir las restricciones que deben ser preservadas por los objetos. Por ejemplo, un atributo de un objeto que puede tener valores solo en un cierto rango. Hay tres diferentes tipos de restricciones: las precondiciones, las postcondiciones y las invariantes. Identificación de oportunidades de reutilización. En el diseño, además de utilizar patrones de análisis, hay oportunidad para el uso de patrones de diseño, marcos, bibliotecas y componentes. Los patrones de diseño son simplemente agrupaciones útiles de clases colaboradoras que proporcionan una solución a un problema que se produce comúnmente. En este caso se utiliza lo que es la factorización, que es el proceso de separar los aspectos de un método o clase en un nuevo método para simplificar el diseño general. En ese caso puede ser útil factorizar las similitudes y crear una nueva clase. Sobre la base de las cuestiones relacionadas con la cohesión, el acoplamiento y la connacencia, la nueva clase puede estar relacionada con las clases antiguas a través de la herencia o a través de una agregación o relación de asociación. Otro proceso que es útil es la normalización, como ya vamos a ver. La principal diferencia entre patrones de análisis y patrones de diseño es que los patrones de diseño son útiles en la solución de un diseño general del problema en un contexto particular, mientras que los patrones de análisis tienden a ayudar en el llenado de una representación del dominio del problema. Un marco se compone de un conjunto de clases que se pueden utilizar como base para la implementación de una aplicación. En cambio, una biblioteca de clases es similar a un marco en el que normalmente tiene un conjunto de clases implementadas que fueron diseñadas para su reutilización. Y un componente es una pieza de encapsulado autónomo de software que puede ser conectado a un sistema para proporcionar un conjunto específico de funcionalidades requeridas. La reestructuración del diseño. Una vez que las clases y los métodos se han especificado individualmente y las bibliotecas de las clases, los marcos y los componentes se han incorporado en el diseño, en evolución debemos utilizar la factorización. La factorización es el proceso de separar los aspectos de un método o clase en un nuevo método o clase para simplificar el diseño general. Otro proceso que es útil, así como dijimos, para la reestructuración del diseño en evolución es la normalización.
La normalización puede ser útil para identificar posibles clases que faltan en el diseño. La optimización del diseño. Aumentar la comprensibilidad de un diseño típicamente crea un diseño ineficiente. Por el contrario, se centra en cuestiones de eficiencia y se entregará un diseño que es difícil de entender. Un buen diseño práctico gestiona las inevitables compensaciones que deben ocurrir. La primera optimización a revisar es las vías de acceso entre los objetos. La segunda optimización es revisar los atributos de cada clase. La tercera optimización es revisar el abanico de salido directo o indirectamente de cada método. La cuarta optimización es mirar el orden o la orden de ejecución de las instrucciones de uso frecuente de los métodos. La quinta optimización es evitar el rediseño de las clases mediante la creación de un atributo derivado. La sexta optimización que se debe considerar con los objetos que participan en una asociación es que ambos deben existir. Mapeo de las clases del dominio del problema para la implementación de lenguajes. Hasta este punto se ha supuesto que las clases y métodos en los modelos habría que implementarse directamente en un lenguaje de programación orientado a objetos. Sin embargo, ahora es importante trazar el diseño actual de las capacidades del lenguaje de programación utilizado. Si la aplicación se va a hacer en un lenguaje basado en objetos, uno que no soporta la herencia o un lenguaje no basado en objetos, tal como C, debemos mapear el dominio del problema para evaluar el entorno de programación elegido. Implementación de las clases del dominio del problema en un lenguaje de herencia único. La cuestión relacionada con la ejecución de objetos del dominio del problema es la factorización de cualquier múltiplo de herencia, es decir, el uso de más de una superclase utilizada en el diseño en evolución. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar las siguientes reglas. Primero, convertir las relaciones de herencia adicionales a relaciones de asociación. Segundo, eliminar la jerarquía de herencia copiando los atributos y métodos de la superclase adicional a todas las subclases y retirando la superclase adicional del diseño. Implementación de los objetos del dominio del problema en un lenguaje orientado a objetos. Si vamos a implementar nuestra solución en un lenguaje basado en objetos, es decir, un lenguaje que soporte la creación de los objetos pero no soporta la herencia de implementación, hay que factorizar todos los usos de herencias del diseño de la clase del dominio del problema. Implementación de los objetos del dominio del problema en un lenguaje tradicional. Se debe factorizar la herencia del diseño, factorizar todos los usos de polimorfismo, enlace dinámico, encapsulamiento y la abstracción de la información. A partir de una práctica perspectiva, se está observando que la implementación de un diseño orientado a objetos en un lenguaje de programación orientado a objetos, por ejemplo C, Java, Objective-C, Visual Basic, .NET, la brecha entre un diseño orientado a objetos y la programación tradicional es simplemente demasiado grande para poderlo trabajar en este tipo de lenguaje. El mejor consejo que se puede dar es implementar un diseño orientado a objetos en un lenguaje tradicional, es tratar de ser lo más comprensible posible, además de tener el tiempo necesario. Debemos darnos cuenta de que además de factorizar la herencia del diseño, tenemos que factorizar todos los usos de polimorfismo, enlace dinámico, encapsulamiento y abstracción de información. Esto hace un poco de trabajo adicional para llevar a cabo. La manera que factoricemos estas características orientadas a objetos detalladas del sistema tienden a ser dependiendo del idioma. Restricciones y contratos. Los contratos se inspiran en la noción jurídica de un contrato, donde ambas partes, el objeto cliente y el objeto servidor, tienen obligaciones y derechos. En términos prácticos, un contrato es un conjunto de restricciones y garantías. Si se cumplen las restricciones, entonces el objeto del servidor garantiza un determinado comportamiento. El lenguaje de restricciones de objeto, OCL, es un lenguaje completo diseñado para especificar restricciones. En esencia, todas las expresiones de OCL son simplemente una declaración que se evalúa como verdadera o falsa.
Eh, OCL, el lenguaje OCL también tiene la capacidad de atravesar las relaciones entre los objetos y además de modelar las restricciones más complejas con un operador lógico, sea el operador AND, OR, SOR, NOR. El lenguaje OCL proporciona muchas otras construcciones que se pueden utilizar para restricciones únicas. Estas incluyen a los operadores orientados a la matemática, por ejemplo operadores de cadena y los operadores de relación. También proporciona un conjunto de operaciones que se pueden utilizar para apoyar las restricciones sobre una colección de objetos. El lenguaje OCL también proporciona un conjunto de operadores y operaciones para modelar todas las restricciones posibles que se nos presenten. Los tipos de restricciones, como dijimos, las precondiciones, las postcondiciones y las invariantes. Estos tres tipos de restricciones se capturan en el diseño orientado a objetos. Una condición previa o precondición es una restricción que se debe cumplir para que un método se pueda ejecutar. Es una restricción que debe cumplirse la postcondiciones. Es una restricción que debe cumplirse después de que se ejecuta el método o el efecto de la ejecución del método debe haberse deshecho. Y las restricciones invariantes siempre deben ser verdaderas para que todas las instancias de una clase se puedan llevar a cabo. Los elementos de un contrato. Los contratos documentan el paso de mensaje que tiene lugar entre los objetos. Un contrato debe ser creado por cada mensaje enviado y recibido por cada uno de estos objetos para su determinada interacción. Además debe contener la información necesaria para que un programador pueda entender lo que un método hace. Esta información incluye el nombre del método, el nombre de la clase, el número de identificación, los objetos del cliente, casos de uso asociados, descripción, argumentos recibidos, tipo de datos devueltos y las condiciones previas y posteriores. La especificación del método. Una vez que el analista ha comunicado el panorama general de cómo está compuesto el sistema, él o ella tiene que describir las clases individuales y métodos para que los programadores puedan asumir el control y empezar a programar. Las especificaciones del método son documentos escritos que incluyen instrucciones explícitas sobre cómo escribir el código para implementar el método. No hay una sintaxis formal de una especificación de método, por lo que cada organización utiliza su propio formato. La especificación del método típico contiene 4 componentes que transmiten la información que los programadores necesitarán para escribir el código apropiado. Estos son la información general, los eventos, el paso de mensajes, el algoritmo de especificación. Y por último lo que es la verificación y validación del diseño de clases y métodos. Al igual que todos los métodos anteriores del dominio del problema, las limitaciones, los contratos y especificaciones del método deben ser verificados y validados para que se lleve a cabo un buen trabajo. Teniendo en cuenta todos los problemas descritos anteriormente sobre los criterios de diseño, como el acoplamiento, la cohesión y la connacencia, las especificaciones adicionales, la reutilización de oportunidades, la reestructuración del diseño y optimización y el mapeo de los lenguajes de aplicación, es probable que muchas modificaciones han tenido lugar en torno al dominio del problema, por lo que debemos verificarlos y validarlos. Todos los modelos diseñados anteriormente, como los funcionales, estructurales, de comportamiento, deben ser consistentes entre sí. En los videos anteriores ya se dieron un conjunto de pautas para que estos sean consistentes entre sí. Además, todas las restricciones, contratos y especificaciones del método deben ser probados. La mejor manera para hacer esto es el juego de roles del sistema, utilizando los diferentes escenarios de los casos de uso. Bueno, esto ha sido todo el referente al diseño de clases y métodos. Un video muy importante para lo que es el diseño y análisis de sistemas orientados a objetos, para saber lo que es la cohesión,
la connacencia, la especificación adicional, entre otras cosas que vimos en este importante video. Muchos conceptos útiles que nos van a servir en este proceso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.